Estábamos mirando sistema, volumen de control, y habíamos quedado que habían volúmenes de controles deformables, indeformables, fijos, móviles. Todo ello nos sirve a nosotros para poder entrar al tema, al estudio integral de lo que son las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para mirar el temita este. Hoy vamos a ver la ecuación de conservación de masa. Ya estoy compartiendo, entonces pueden ver OneNote, ¿no? ¿Cierto? El apuntador que tengo por ahí. Sí, profesor. Mecánica de fluidos, ecuación integral de conservación de masa. Esta es la ecuación que quiero mirar hoy día con ustedes. Listo. Y miren esa imagen que les estoy mostrando. ¿Está bien el tamaño o lo aumento un poquito más? Sí, está bien. Sí, está bien, nosotros ya un poquito ahí va. Entonces les estoy mostrando ahí una imagen que a nosotros nos es familiar, ¿no? Cuando se abre un caño, lo que nosotros notamos es de que en la parte superior, donde empieza a escurrir el agua, tenemos más diámetro, ¿no? En la medida que vamos un poquito más abajo a lo largo del chorro, nos damos cuenta que la sección es más delgada, ¿sí? ¿Alguien puede aventurar por qué pasa eso? La imagen de la izquierda es la representación o el esquema de lo que les estoy diciendo, ¿no? En la parte superior del chorro tenemos una sección grande y en la parte inferior una sección pequeña. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Capilar? ¿Efecto capilar? No, capilaridad es para subir, no para bajar. Por la tensión superficial, entonces, profesor. No tiene que ver. A ver, si alguien está levantando la manita, no puede ver, ¿ya? De frente, utilice su micrófono, porque cuando me meto acá ya les pierdo la vista. Nadie podría señalar esto, ni de sus estudios de física. Más grande que esta otra, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? A ver, en términos ¿se acuerdan de caída libre en física? Cuando ustedes caída libre en movimiento parabólico, ¿dónde es más velocidad? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, ¿no es cierto? Entonces significa, si tomamos esta velocidad es de este tamaño y cuando estamos llegando ya casi ahí, la velocidad es mucho más grande. Si tomamos la componente vertical, entonces esta velocidad, digamos, vertical es de este tamañito y en cambio acá la componente vertical es de este tamaño, ¿no? Lo mismo sucede acá. El chorro está en caída libre aquí, por lo tanto, entonces, acá la velocidad debe ser pequeña y acá la velocidad debe ser muchísimo más grande, ¿sí? Mucho más grande. ¿Eso por qué? Porque el chorro está en caída libre y acá está haciendo su trabajo la atracción gravitacional. Entonces, fíjense, ahora lo que ocurre aquí es lo siguiente, ¿ya? La cantidad de fluido que está circulando en cualquier sección de este chorro es la misma por unidad de tiempo, unidad de volumen, o sea, el volumen entre tiempo es el mismo. Esto traducido a caudal sería así, ¿no? El caudal que fluye por acá es el mismo caudal que está fluyendo por acá. Entonces, si ustedes se acuerdan de esta ecuación que alguna vez han visto en física, caudal es igual a velocidad. A ver, velocidad es igual a caudal entre área. Entonces, esto puede explicar la razón, ¿no? El caudal es el mismo, ¿están de acuerdo? Es el mismo, pero ¿qué le está pasando al área? Aquí es grande. Si el área es grande, ¿qué debe pasar con la velocidad? Tiene que ser menor. Tiene que ser menor, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa? El área es pequeñita, entonces acá, si el área es pequeña, la velocidad debe ser mayor. ¿Ve? Entonces, bueno, yo lo expliqué en términos de velocidad, pero debía haber puesto en términos de área, ¿no? Porque la pregunta iba por área, pero igual, o sea, el razonamiento conduce a lo mismo. Es decir, aquí vamos a tener más velocidad porque tenemos menor sección de paso. Y aquí vamos a tener menos velocidad porque tenemos mayor sección de paso. Esta ecuación que yo utilicé aquí para
justificar este fenómeno, se llama la ecuación de conservación de masa, ecuación de continuidad, disculpen, ecuación de continuidad, ¿sí? Es uno de los derivados de la ecuación de continuidad, conocido también como ecuación de conservación de masa. Esta ecuación es la que vamos a aprender a deducir y a utilizar en este tema, ¿eh? Entonces, esto que sirva como una introducción a lo que vamos a desarrollar ahora. Acá también tengo otro ejemplo que es bastante conocido, ¿no? Este señor está regando su jardín y resulta que, por ejemplo, agarrando su manguerita, este señor puede llegar entonces a regar hasta una cierta distancia. ¿Qué es lo que debe hacer este señor para que este chorro alcance una distancia mayor? ¿Qué es lo que debe hacer? Reducir el área de de la pulgera. Reducir apretar el la área de boquilla. la boquilla, ¿no es cierto? Entonces es lo que hace, ¿no? Con el pulgar, a veces, ¿cuántas veces hemos hecho nosotros eso, no? Con nuestro pulgar cerramos el área de salida de la manguera y entonces ahí estamos reduciendo el área. Y si reducimos el área, entonces la velocidad de salida debe ser muchísimo mayor que en una situación normal, ¿no? Entonces con eso estamos ganando energía cinética. Por si acaso, ¿ya? Lo que aumentamos es la velocidad por ante la disminución del área y eso conlleva a un aumento en la energía cinética. Y con esto quiero que se quede claro que es un error que nosotros digamos a veces que el agua llega más lejos porque hemos aumentado la presión. Eso es incorrecto, ¿ya? La presión no aumenta. La presión que reina aquí es la misma presión que reina acá. La presión es presión atmosférica. Así que no es cierto que porque yo incrementé la presión al flujo, el flujo llegó más lejos. Lo que se incrementó es la energía cinética. ¿Ya está? Muy bien, entonces todos estos ejemplitos que estamos mirando aquí tienen su relación entonces con la llamada ecuación de conservación de masa o ecuación de continuidad. ¿Listo? Y es lo que vamos a aplicar nosotros. Ya de frente vayamos al grano aquí. Vamos a ver cómo primero se trata de la deducción de la ecuación. Voy a hacer una deducción tal como está en el cuaderno, solo para que ustedes se orienten de qué va la cosa, ¿eh? Si bien es cierto que nosotros vamos a estudiar la fórmula integral, sin embargo, para las aplicaciones nosotros ya no vamos a utilizar la forma integral, sino que de frente vamos a irnos al modo escalar. Ya está, pero luego de haber utilizado estas ecuaciones integrales para tener la forma escalar, como ven ustedes aquí. Nosotros vamos a trabajar aquí, ¿eh? Como ustedes son ingenieros electricistas, entonces no necesitan mucho análisis en realidad con ecuaciones integrales, ¿ya? Esto se deja más a los mecánicos de fluidos. Entonces, pero no está de más que ustedes sepan el origen, ¿no? De dónde aparecen esas fórmulas. Así que me voy a tomar unos minutitos para explicarles el origen de la ecuación integral y después vamos a ver la expresión escalar que se va a utilizar, o que ustedes van a usar. ¿Me dejé entender o estoy muy alborotado? No, sí está bien, profesor. Sí está bien, ya. Muy bien. Entonces vamos. El otro día estábamos hablando, ¿se acuerdan ustedes de un ejemplo de una central hidroeléctrica que tiene una cámara de carga, que es un reservorio, y una tubería y después sale un fluido? ¿Se acuerdan eso, no? Aquí había, por ejemplo, justo aquí, había una tobera. No sé si ustedes se acuerdan. Y acá, justo aquí, había un codo. ¿Sí? Entonces, todos estos son elementos que conforman este sistema. El sistema de tubería, por donde va a bajar un caudal para llegar a la central. Bueno, les había comentado también de que estos elementos que están acá son elementos de estudio que se van a llamar volumen control. No sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Volúmenes de control. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es, según la teoría de Euler, es esperar a que un sistema de fluido, una porción de fluido que viene viajando por la tubería, llegue justo al elemento de control. Cuando ese sistema llega al elemento de control y la ocupa, ahí es donde nosotros le vamos a prestar atención y vamos a buscar una ecuación para poder conocer las características del flujo al interior de este volumen, ¿eh? Igual, si yo quiero estudiar qué pasa en la boquilla, entonces voy a esperar a que ese sistema venga, inunde la boquilla, ¿listo? Y luego, una vez que está ahí, vamos a analizarlo y de ahí voy a tener una fórmula para poder analizar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, esto que les estoy contando aquí es lo que pretendo hacer aquí y darle un carácter matemático, miren.
El volumen de control es este trozo de tubería que he puesto acá con línea continua de color negro. No sé si lo pueden ver, ¿no? Lamentablemente el sistema de fluido, que es el de color rojo, está casi opacando al volumen de control. Pero el volumen de control yo lo asumí como si fuese solamente por utilidad, he asumido que es un pedazo de tubería, ¿ya está? Este es mi volumen de control. Entonces voy a esperar que un sistema que está viajando en el flujo llegue y ocupe el volumen de control. Es lo que les muestro en la figura 1, ¿ya está? Espero que me estén entendiendo. Figura A. Entonces, cuando este sistema, que es una porción de fluido, llegó al volumen de control, como lo muestro aquí en la figura A, en ese instante yo me fijo de un detalle, de que la masa que tiene el sistema es la misma masa que tiene, ¿está?, el volumen de control. Acá tengo un error, ¿ya? Acá debe decir masa del sistema en el instante T sub 0 es igual a masa del volumen de control en el instante T sub 0. Así es como debería decir acá, ¿sí? Voy a corregir esto antes de pasárselos. Ya, entonces, está claro eso, ¿no? Este instante que ustedes ven por acá, en el instante en que llega el sistema al volumen de control, he denominado instante inicial, T sub 0. Entonces, lo que quiero decirles es, la masa que tiene el sistema en este instante es la misma masa que ocupa entonces, o que tiene el volumen de control. Ya está, y eso lo recalco en esta ecuación, ¿correcto? Aquí, como les dije, este ha sido un error al momento de trasladar las ecuaciones. Esta no es la ecuación que quería mostrarles acá. Y ahora, ¿qué pasa en la siguiente figura? La siguiente figura es un instante después, es decir, es un tiempo T sub 0 más delta T. ¿Está? Si acá es T sub 0, entonces un instante después está caracterizado por la presencia de delta T, ¿no es cierto? Entonces se lee un instante después. Bien, un instante después lo que está pasando es el volumen de control sigue en su sitio, pero lo que está viajando es el sistema, así que una parte del sistema ya salió del volumen de control. Y esa región, esa parte de volumen, esa parte del sistema que sale, lo estoy representando como una región 3, así como ven ustedes acá, ¿no? Ahora, así como una parte del sistema ya salió, otra parte todavía está adentro, y esa parte que está adentro le llamo la región 2, ¿correcto? Y la región 1 que aparece por acá constituye el conjunto de partículas de fluido que están llegando y ocupando el espacio que, entre comillas, dejó el sistema. Muy bien. Entonces, si es así, a esta parte, a esta región que aparentemente es vacío, pero no es vacío, sino que está siendo ocupado por partículas de fluido que vienen viajando detrás del sistema, entonces le vamos a llamar, esta es la cantidad de fluido que ingresa al volumen de control o la masa que entra al volumen de control. ¿Están? Y de modo análogo, la región 3 también se puede caracterizar como la masa de fluido que está saliendo del volumen de control. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos lo que debo hacer es un balance de masa. Balance de masa significa hacer una diferenciación entre lo que está entrando y lo que está saliendo del volumen de control. Así que las ecuaciones son sencillas, ¿no? A través de esta figura que está aquí, dice lo siguiente, ¿no? La cantidad de masa que tiene el sistema está caracterizado en el instante T sub 0 más delta T. Por si acaso, esto solamente es un indicador, ya no es una multiplicación ni nada. Esto es la masa que tiene el sistema en el instante T sub 0 más delta T, ¿a qué es igual? Según la gráfica es la masa en la región 2, ¿sí?, más la masa en la región 3. Está claro eso, ¿no es cierto? De la figura se puede observar eso. ¿Qué dicen? ¿Están siguiéndome? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Y listo. Entonces, aquí también nos damos cuenta una vez más que la masa 2, esta masa 2, equivale a la masa que tiene el volumen de control, ¿sí?, menos la masa de 1. ¿Sí? O sea, esta masa 2 que ustedes ven por acá, esta equivale a la masa que tiene el volumen de control menos la masa de la región 1. Entonces, la fórmula quedaría así, más masa de 3. Listo. Sin embargo, la masa que tiene acá, la masa que hemos llamado masa 1,
es la masa que entra. Entonces, desde acá ya empiezo a reemplazar. Esto es la masa que entra en el intervalo delta T. Y la masa 3 es la masa que está saliendo, ¿eh? Entonces voy a reemplazar también masa que está saliendo en el intervalo delta T. ¿Ya está? Entonces ya hasta ahí voy formando, tengo dos ecuaciones. Una ecuación que tenían antes acá, que ha sido borrada, y la ecuación 2 que estoy generando a partir de este de acá. Sin embargo, ahora la definición del sistema dice que la masa que tiene el sistema en cualquier momento es la misma. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos hecho esta imagen? Cuando ya lo borré también. Sí, ya lo borré. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho esta imagen de la cámara de carga y la tubería? Yo escojo acá, por acá en mi cámara de carga, yo escojo una masa de sistema, pero esta masa de sistema viaja, es decir, sigue su camino, ¿correcto? Se traslada, a eso estoy tratando de, se traslada, se mueve. En un instante está en la cámara de carga, en otro instante está en la tubería, pero la característica que siempre es una constante es que su masa es siempre la misma. ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos eso, no? Cualquiera que sea el instante, la masa que tiene y la posición de este sistema, su masa siempre es la misma. Y eso es justamente lo que aprovecho aquí señalar como ecuación 3. Ahora, si las ecuaciones 1 que estaba por acá, 1 por aquí, 2 que están por acá y 3 que están por aquí se combinan entre sí, el resultado de combinar y operar adecuadamente conduce a una ecuación como esta. ¿Sí? Esta ecuacioncita, si ustedes se acuerdan, es una ecuación que utilicé con ustedes para jugar un rato al principio del curso, ¿no? Cuando estamos, no sé si fue con ustedes o fue con otro grupo. Háganme acordar. Con ustedes hicimos este jueguito de que yo tengo un volumen de control y por acá sí, pues, ¿no? ¿Fue con ustedes? Por acá ingresa una cantidad de fluido C y ¿qué espero que salga por acá? ¿Con ustedes fue o fue con otro grupo? No, profesor, con nosotros no lo recuerdo. ¿Con ustedes no se acuerdan nada? No recuerdo, profe. No recuerdo que hemos... Ya, entonces ya, voy a practicar ese juego con ustedes también, ¿eh? Tómenlo como un juego, miren. Esta es la ecuación que aparece acá, entonces, que hemos logrado, combinando las tres ecuaciones que hemos dicho, se denomina la ecuación básica de conservación de masa. ¿Listo? Que dice que la rapidez con que cambia la masa en el volumen de control equivale a la cantidad de fluido que entra menos la cantidad de fluido que sale del volumen de control. Eso es lo que dice, ¿no? Esta ecuación. Se considera que es la ecuación madre, la ecuación rectora, la ecuación básica de conservación de masa. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo se entiende esto? Un modo simple de entenderlo es así. Imagínense que este tubito que ustedes ven por acá es mi volumen de control. Tiene una cierta cantidad de fluido en su interior. ¿Ya están? Y ahora, imaginemos que por esta sección de entrada, esta área de entrada, está ingresando una cierta cantidad de fluido C. ¿Qué se espera que salga por esta sección de salida? Intuitivamente respondan a la pregunta. ¿Qué esperan que salga? Entra C. ¿Qué debe salir? C también, profesor. C también, ¿sí? Es lo primero que se nos ocurre, que si ingresa C por acá también debe salir C. ¿Pero es la única posibilidad? ¿O hay otra posibilidad? ¿Qué creen? Nosotros, por ejemplo, a lo que está ocurriendo acá, si yo quisiera hacer una descripción literal, yo diría, todo lo que entra sale. ¿Están de acuerdo? Claro, profesor. Sí, profesor. Sí, o sea, analizando lo que pasa acá, diría todo lo que está entrando está saliendo. Pero siempre es así, siempre va a ser así, todo lo que entra sale. La respuesta es no. A veces algo se queda. O sea, no todo lo que entra sale, algo se queda. Y si se queda, ¿qué pasa? Simplemente si se queda algo, el volumen de control se embaraza. Así de sencillo. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sí? Hacemos una analogía. Es decir, ingresa C, ¿listo?
y resulta que por aquí sale menos, C minúscula, sí, así. Este C grande, este es más grande que este C, ¿eh? Esta es una ilustración gráfica. C es mucho más grande que C. ¿Listo? Entonces aquí está entrando mucho y está saliendo poco, entonces significa que algo se está quedando. Y si está quedando, entonces la única posibilidad que existe es de que este volumen de control está engordando, ¿sí? Está acumulando masa. Y es lo que yo digo, se está embarazando. Es lo que pasa cuando una persona una mujer se embaraza, ¿no? Empieza a ganar volumen, empieza a ganar masa. Y bueno, entonces no es la única posibilidad esto, no todo lo que entra sale, a veces algo se queda. Y cuando eso sucede, entonces tengo una acumulación de masa acá, en el volumen de control. Acumulación. ¿A qué se debe eso, profesor? ¿A qué se debe? A que el volumen de control es deformable. Y se Por puede ejemplo. Por la fuerza de adhesión también. Por ejemplo. No, después vamos a ver con los casos en ejemplos, ya más sencillo así. Después le vemos el por qué. Primero analicemos que las posibilidades. Otra posibilidad, todavía hay una más, que por ejemplo mi volumen de control sigue siendo el mismo, ¿no? El mismo tubito, es exactamente el mismo. Pero en esta oportunidad entonces, ¿qué va a pasar? Ingresa C minúscula y resulta que milagrosamente sale C mayúscula. ¿En realidad existe tal milagro? ¿Es un milagro lo que ocurre ahí si entra poco y sale mucho? ¿Qué opinan? Sí, profe. No es un milagro. En Tal vez se está no, desprendiendo algo que se está quedando. Entonces lo que pasa aquí es más bien de que el volumen de control está cediendo parte de su masa. Así que el volumen de control está adelgazando, ¿sí? Entonces, en vez de haber una acumulación de masa, acá hay una disminución de masa. Está desgastando. ¿Sí? O sea, lo están sangrando a mi volumen de control. ¿Alguna vez les han sangrado a ustedes? Sí, pero no me doy cuenta, profesor. Seguro que sí. No nos damos cuenta cuando está enamorado. No te das cuenta, efectivamente, ¿no? Pero cuando estás en esa etapa, pucha, no sabes de dónde, pero aparece un sencillo en tu bolsillo, ¿no? Pucha, bueno. Ok, entonces ya está. Miren, esas son situaciones que pueden ocurrir entonces en relación al sistema que es el fluido y el volumen de control. Todas esas tres situaciones están claramente refrescadas o reflejadas en esta ecuación. Ahorita vamos a analizar cómo así. Miren, voy a borrar un poco las pintas por acá. Ya, vamos a analizar esta ecuación en relación a las figuras. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Traslado la ecuación primero acá para poder comparar. La ecuación esta de color anaranjado dice la derivada entonces de la masa con respecto al tiempo en el volumen de control es igual a la masa que entra entre delta T menos la masa que sale entre delta T. ¿Sí? Ya está. Entonces voy a llamarla a figura A, figura B por acá y figura C por acá. ¿Ya están? En relación a la figura A, quiero analizar qué está pasando con la masa en el volumen de control. ¿Ya están? Y entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Esta cantidad que está aquí es la cantidad de fluido que está entrando en un intervalo de tiempo al volumen de control. Y eso es lo que yo llamé C. ¿Sí? Y ahora esta es la cantidad de fluido que está saliendo del volumen de control en un intervalo de tiempo idéntico delta T. Y a eso es lo que le llamé también C, en este caso A, ¿no es cierto? C. Entonces las dos cantidades son iguales. ¿La diferencia cuánto me da? 0, ¿sí? 0. C menos C es 0. ¿Y qué significa cuando esta derivada es igual a 0? ¿Cuál es su significado? Constante. ¿Qué es constante? La masa. La masa. La masa en el volumen de control es constante. Es decir, aquí, ¿te acuerdas que habíamos dicho que este es un volumen que tiene su propia masa? Ahí están los puntitos, ¿no? Nada pasa aquí. Todo permanece igual. La masa, lo que contiene el volumen de control sigue siendo la misma.
¿Ya está? Porque idénticamente lo que está entrando está saliendo, así que no se ha tocado nada de masa del volumen de control. Entonces eso es lo que dice la ecuación. Se confirma con la ecuación. En el caso en el caso B, otra vez, lo que quiero evaluar es la variación de la masa con respecto al tiempo en el volumen de control. Y dice, la masa que entra es C mayúscula y la masa que sale es C minúscula. Como habíamos comentado en antes, este C es más grande que esto, entonces el resultado siempre es una cantidad positiva. ¿Están de acuerdo? Voy a ponerle K, la diferencia que sea K. Y esa diferencia debe ser positiva. Entonces, ¿qué significa cuando esta derivada tiene un valor positivo? ¿Cuál es el significado físico según la matemática? ¿Qué dicen ustedes? Que la masa está aumentando. Que la masa, efectivamente, la masa en el volumen de control está aumentando. Eso significa, está creciendo. ¿Ya está? El volumen de control está acumulando masa. Eso significa. Y por último, C, hacemos la misma operación y aquí entonces el resultado es C minúscula menos C mayúscula. Y como ya es obvio, esto me debe dar negativo, menos K. Y el significado físico de un signo negativo ante esa derivada es de que la masa del volumen de control está disminuyendo. Es lo que debe suceder, ¿ya? Lo que debe significar. La masa en el volumen de control está disminuyendo. Entonces vean ustedes, la matemática también nos da el mismo resultado que lo que nosotros podemos apreciar acá con las figuritas, ¿no? Jugando un poco con las figuritas, entonces se justifica con la ecuación esta. Esta es la ecuación de conservación de masa, que expresa que la masa no se crea ni se destruye. Es decir, no hay milagros acá, ¿no es cierto? Esto de acá no es una cornucopia, por ejemplo, ¿no? Definitivamente la cornucopia es un ideal, ¿no? ¿Se acuerdan de la cornucopia, de qué símbolo de nuestro escudo? Tenemos que acá y que está botando monedas sin parar, ¿no es cierto? Y eso no puede ser posible, pues. Esto sí es un ideal, lo de la cornucopia es un ideal, pero la conservación de masa dice que la masa no se crea de la nada, ¿está? O sea, no es que las monedas se estén creando aquí. La masa no se crea, no se destruye, solo se transporta, ¿listo? Es lo que dice la conservación de masa. Se almacena o se transporta. Bueno, entonces, volviendo otra vez aquí, ¿ya está? Volviendo otra vez a estas imágenes, quiero que se utilice este resultado para tener claro siempre esta idea, ¿ya? Voy a analizar la derivada con respecto al tiempo de cualquier parámetro A. A es cualquier parámetro. Puede ser longitud, puede ser velocidad, puede ser lo que quieran, ¿ya está? Cualquier parámetro. Entonces, cuando yo veo esta derivada con respecto al tiempo, en primer lugar se llama, o antes de eso, ¿ya? Antes de ponerle A, cada vez que ustedes vean la derivada con respecto a T de algo, a eso siempre se le denomina rapidez, ¿sí? Su significado es así, rapidez. Esta derivada con respecto a T es rapidez, ¿ya está? O velocidad, si ustedes quieren. Ahora, si ya viene acompañado de un parámetro, en este caso, es la rapidez de cambio del parámetro A. Listo. Siempre se va a leer aquí. Es la rapidez con que cambia el valor de A. Es la rapidez de cambio del parámetro A. ¿Listo? Es la rapidez con que el parámetro A aumenta o disminuye. También se puede señalar así. De tal forma, miren ustedes, de que esta derivada de cualquier parámetro con respecto a T puede siempre tener los siguientes valores. Puede ser 0, puede ser una cantidad positiva o puede ser una cantidad negativa. ¿Ah? Según lo que hemos estado mirando en estos resultados, cuando es 0 ya saben qué significa, ¿no? A es una constante, ¿cierto? Y cuando es positivo, A aumenta. Y cuando es negativo, A disminuye.
no se olviden nunca de esto, ¿ya? Esto siempre rige en las matemáticas para cualquier parámetro A. Esto es algo que deben tener siempre presente. ¿Y estamos? Lo vamos a necesitar más adelante, por eso hago hincapié en esto. Ya. Entonces, claro está que para las aplicaciones de la mecánica de fluidos, esta forma básica no nos es de mucha utilidad, ¿sí? Lo que hay que hacer es transformar esta ecuación, ya sea a su modo diferencial o a su modo integral. Y nosotros hemos quedado de que en ingeniería el método más práctico, más fácil es el método integral. Así que por eso nosotros nos vamos a embarcar el día de hoy a transformar esta ecuación a su modo integral. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a transformarlo al modo integral o a la versión integral si quieren. Pero antes de hacer eso, es necesario que también estemos al tanto de los nombres que se le asignan a cada parte de la ecuación. Por ejemplo, miren, esta parte que está aquí, justo esta derivada de la masa del volumen de control con respecto al tiempo, se le llama así: rapidez de acumulación o disminución de masa dentro del volumen de control. Esta cantidad que está aquí en el centro se denomina la rapidez de entrada de masa al volumen de control, o de lo contrario también se le llama flujo de masa. Está flujo de masa que entra al volumen de control. Y de modo análogo, esta cantidad que está aquí se denomina rapidez de salida de masa del volumen de control, o también más conocido como flujo de masa que sale del volumen de control. ¿Ya? Entonces, cada una de estas letras que he estado poniendo, C, C mayúscula, C minúscula, en realidad son flujos de masa. Cantidad de fluido, ¿ya está? Cantidad de fluido que por unidad de tiempo ingresa o sale del volumen de control. Entonces ya, una vez que conocemos los nombres de cada uno de los términos, debemos proceder entonces a cambiarlo a su versión integral, ¿sí? Y aquí les voy a enseñar cómo cambiar a la versión integral. El cambio, por ejemplo, del primer término, el primer término que aparece por acá es muy sencillo, muy elemental. Partimos de esta ecuación, miren. Antes de esta ecuación, lo que debemos conocer es lo siguiente. ¿Se acuerdan de la densidad? La densidad, que es una propiedad del fluido, ¿no se acuerdan? ¿Cuál es su fórmula? Masa entre volumen. Masa entre volumen. Pero si lo quiero tratar en forma diferencial, esto es así. La densidad es diferencial de masa entre diferencial de volumen. ¿Está? En forma diferencial se escribe así. Aprovecho entonces para esta forma para que despeje yo la masa de ahí. Diferencial de masa es igual a densidad por diferencial de volumen. ¿Listo? Ahora, si yo quiero la masa, lo que debo hacer es la masa total, debo sumar todos los diferenciales de masa. Entonces la fórmula se quedaría así. Integral de dm es igual a la integral de ρ por dv. Entonces, al integrar el diferencial de masa, obtengo la masa total en el volumen de control. ¿Ya están? Y luego esta integral que ustedes ven por acá, apropiadamente debe escribirse así. Integral triple, ya que por acá estoy viendo diferencial de volumen. Entonces, la masa que contiene el volumen de control tiene un equivalente integral de este modo. Miren, así. Integral triple de la densidad por diferencial de volumen. Esta es la ecuación que estoy usando de partida acá en esta diapositiva, ¿no? ¿Ya está? Esta ecuación es la misma que esta. Y ahora, pero yo no quiero la masa, lo que yo quiero es, según esta ecuación, la derivada de la masa, ¿no? O sea, quiero formar este término. Lo que yo acabo de encontrar es este valor, miren. Esto es lo que yo acabo de encontrar. Pero lo que yo quiero es la derivada de ese término con respecto a t. Así que para lograr esa derivada, simplemente derivo a ambos lados de la ecuación, pues, ¿no? O sea, siguiendo acá, ya voy a seguir con esto que está aquí. Derivo entonces en forma parcial la masa con respecto al tiempo en el lado izquierdo y tengo esta ecuación. Y entonces debo hacer lo mismo en el lado de la derecha, derivada con respecto al tiempo de la integral triple de ρ por dv. ¿Listo? Entonces, de este modo, miren, ya encontré cuál es el equivalente de la primera cantidad de la forma básica,
que sería esta ecuación que ustedes ven por acá. Y a ese equivalente que ustedes ven le llamo ecuación alfa. Ya está, le llamo así porque más adelantito voy a reemplazar esa ecuación alfa en esta ecuación estrella, ¿ya? Voy a venir y lo voy a reemplazar. Pero al menos yo ya sé que ya tengo su equivalente integral. Se dan cuenta que es facilísimo, ¿no? Es muy sencillo, unos pocos pasos matemáticos para encontrar esa transformación, ese cambio que se da. Siempre me pregunto, ¿están siguiéndome? ¿Están entendiendo? Sí, profesor. Todo claro hasta ahora, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se transforma cada uno de estos otros dos términos que están acá. Primero, y por simplicidad, voy a trabajar con la salida, ¿ya? Una vez que tenga la salida, voy a trabajar con la entrada, ¿sí? Es decir, flujo de masa de salida primero y flujo de masa de salida después. Entonces, para hacer ese análisis o ese cambio, esa transformación, voy a tomar un volumen de control a propósito muy, muy arbitrario, ¿ya? Este es un volumen de control, miren, parece una papa o parece un camote, pero en realidad es un volumen de control. Ese volumen de control, cualquiera que sea su forma, tiene una sección de entrada. Esa sección de entrada, por ejemplo, es esta, ¿no? Área de entrada, ¿correcto? Y tiene por ahí una área de salida. Digamos que este es el área de salida. Ya está. La forma no interesa, ¿eh? La cosa es que este volumen de control tiene una sección de entrada por donde el flujo va a ingresar, ¿listo? Y tiene una sección de salida por donde el flujo va a salir. Ahora, vamos a tomar a una partícula de fluido que está ingresando justo a este volumen de control a través de un diferencial de área. Tomo un diferencial de área en el área de entrada y voy a capturar a una partícula de fluido que justo está entrando a ese volumen de control con una velocidad que le voy a poner acá, a ver. Voy a torcer un poquito a propósito también esta dirección, ¿eh? Una partícula de fluido que está ingresando justo al volumen de control y con una velocidad relativa de entrada, VRE. ¿Por qué es velocidad relativa? Porque se acuerdan que el otro día, cuando hemos analizado las velocidades en los volúmenes de control, cuando un volumen de control tiene movimiento, es decir, estando en un caso general, cuando este volumen de control tiene una cierta velocidad, entonces la velocidad que tienen las partículas de fluido sobre este volumen son velocidades relativas, ¿se acuerdan? Me estoy refiriendo a esto. ¿Sí? Me estoy refiriendo a esto, miren. Justo aquí está. Esto hemos visto en la clase anterior. Antes de jugar por acá, creo que fue. O después de jugar, no me acuerdo. Aquí, sí está. Nosotros hemos hecho el análisis, ¿no? ¿Qué pasa con las velocidades cuando mi volumen de control se mueve? Entonces, cuando un volumen de control se mueve, la partícula de fluido que está ingresando al volumen de control, que es esto, tiene una velocidad relativa de entrada, ¿sí? Y tiene una velocidad relativa de salida. Esas velocidades son las que estoy mostrándoles yo acá en este dibujo, ¿no? Tal cual. Entonces, una partícula de fluido que ingresa tiene una velocidad relativa VRE. ¿Listo? Y el vector velocidad es este que ustedes ven por acá. Punta hacia el área. Ahora, el área, por su parte, tiene una descripción matemática dado por este vector que es perpendicular al área, que es diferencial de área. ¿Se acuerdan eso, no? Cuando yo tengo una determinada área de fluido, un diferencial de área, ese diferencial de área matemáticamente se representa por un vector perpendicular de A. ¿Se acuerdan eso? Sí, ¿no? Del cálculo. Entonces ya está. Acá tengo el vector diferencial de área que es perpendicular a DA y el vector velocidad relativa de entrada, ambos haciendo un determinado ángulo teta, ¿sí? Los dos vectores haciendo un ángulo teta. Eso es lo que muestro acá, miren, en este lado de la figura. Y ahora del mismo modo, esta partícula de fluido al salir va a salir acá con una velocidad relativa de salida VRS. Y va a salir a través de un cierto diferencial de área. Y este diferencial de área queda representado matemáticamente por este vector dA. ¿Listo? Y entonces el ángulo que hacen estos dos vectores acá es un ángulo teta.
también es un ángulo teta, solo que como lo estoy midiendo en la salida, será teta de salida, mientras que el primero es teta de entrada. Listo. Esto me sirve a mí para entonces hacer la transformación de lo que pasa con el flujo en la entrada y en la salida. Y una vez más se parte de la definición de la densidad. Voy a hacerlo a pulso, ¿ya? Porque explicarlo desde esta ecuación que ya está prehecha es más fastidioso para mí. Así que prefiero seguirlo a pulso. A ver, vamos a ver. La idea es así. Nosotros tenemos conocido desde antes que ya les dije que la densidad es diferencial de masa entre diferencial de volumen. Entonces, una vez más, aquí lo que voy a hacer es separar el diferencial de masa, ¿no? El diferencial de masa es la densidad por el diferencial de volumen. Sin embargo, este diferencial de volumen puede ser reemplazado por un equivalente. En primer lugar, ¿de qué diferencial de volumen estamos hablando acá? Estamos hablando de una cantidad de fluido, de este diferencial de volumen que ustedes ven acá. Miren la figura que está acá, que es una forma de paralelepípedo, ¿ya? Este más o menos sería, recreando la figura otra vez, voy a recrear el área otra vez, esta área de salida, y acá tengo su área de entrada como un diferencial de área. Entonces, a través de ese diferencial de área, en el intervalo de tiempo delta t, va a salir esta porción de fluido, ¿sí? En el instante delta t, entonces, a través de esta sección, sale este volumen de fluido, ¿está? Este es el diferencial de volumen que estamos analizando acá. Pero ese diferencial de volumen se puede escribir de este modo, miren. Delta L por dA coseno de teta. ¿Qué cosa es delta L? Delta L es igual a esta longitud que hay desde aquí hasta acá, ¿sí? Eso es delta L. Entonces, para que sea volumen, a esta longitud hay que multiplicarlo por esta área que está acá. Y ahora, ¿cuánto vale esta área? Esta área vale el diferencial de área que está acá, diferencial de área multiplicado por el coseno del ángulo teta. ¿Y cuál es el ángulo? Ya saben ustedes que el ángulo teta es esto, ¿no? Porque yo necesito, miren, el área original del diferencial de área está representado por este vector, pero lo que yo quiero es una área que sea perpendicular a este vector velocidad. Entonces, el área que resulta perpendicular a este vector velocidad no es otra cosa más que la proyección de esta área en dirección de la velocidad. Y esa proyección de esa área en dirección de la velocidad es diferencial de área por coseno de teta, ¿está? Así que el volumen se forma entonces multiplicando delta L por dA coseno de teta. Así que voy a modificar esta fórmula de ρ por diferencial de área por coseno de teta S, y esto a su vez multiplicado por delta L. ¿Sí? Ya está. Pero ahora, una vez hacer uso de los conocimientos de la física. ¿En qué sentido? En que ese delta L también se puede escribir donde encuentro un espacio un ratito. Aquí. Delta L también se puede escribir como delta B multiplicado por delta T. ¿Está bien? Espacio es igual a velocidad por tiempo. ¿Se acuerdan de esta formulita? Entonces, en virtud de esa formulita, espacio es igual a velocidad por tiempo, el espacio es delta L y la velocidad es sin delta, creo, profesor. Sin delta, ¿no? Es la velocidad relativa multiplicado por delta T. ¿Ya está? Ya está. Entonces, voy a usar ese equivalente para cambiar esta ecuación. El diferencial de masa vale ρ por A por diferencial de A por coseno de teta multiplicado por velocidad relativa por delta T. Listo. Hasta ahí vamos. Y ahora a partir de ahí también puedo hacer algunos arreglos. Este diferencial de M también se puede escribir así. Densidad por velocidad relativa por diferencial de A por coseno de teta. ¿Ya está? Y este delta T lo puedo mandar aquí abajo. ¿Listo? Esos son los arreglos que hago. Pero cuando hago un arreglo como ese, me doy cuenta de que acá hay una cantidad conocida, ¿sí?
BR por DA por coseno de teta no es otra cosa más que el producto punto de estos dos vectores. El producto interno de la velocidad relativa con el área. ¿Sí? Miren acá. Tengo el vector velocidad relativa de salida, ¿no? Que es este, ¿no? BR. ¿Ya está? De salida. Tengo el diferencial de área. Y entonces el ángulo interior entre esos dos vectores es teta. Por tanto, de acuerdo con las matemáticas, el producto punto o el producto escalar de esos dos vectores es el módulo del primero multiplicado por el módulo del segundo y a su vez multiplicado por el coseno del ángulo interno entre esos dos vectores. ¿Se acuerdan de esta fórmula, no? De la matemática. Eso es lo que estoy utilizando aquí para hacer ese equivalente, ¿ya? Módulo de la velocidad por módulo de diferencial de área por coseno de teta, eso es equivalente a BR punto de A. Listo. Entonces tendré una ecuación como este tipo. Ahora, esta es la cantidad de fluido en masa, ¿está? Que cruza ese diferencial de área, pero lo que yo quiero es la cantidad de fluido total que sale a través del área de salida. Entonces, para tener la cantidad de fluido total que sale, ¿qué debo hacer con esta ecuación? Integrar. ¿Qué debo hacer? Lo que debo hacer es integrarlo, ¿no? Para tener la totalidad del fluido que sale, es decir, la masa que sale entre delta T, lo que debo hacer es integrar a ambos lados. Y ahora, en el otro lado, en la derecha, como dice diferencial de área, por eso apropiadamente se le debe poner doble integral. Y así que va a quedar así. Integral doble de densidad por velocidad relativa punto de A. ¿Ya está? Esto entonces, aquí también se le pone a través de, para saber claro dónde estamos evaluando, a través del área de salida. Así se le pone, ¿ah? Entonces, miren, de este modo yo ya tengo el término del flujo de masa que sale de la ecuación esta, ¿no? Masa que sale entre delta T. Ya tengo fabricado esto. Me falta fabricar este otro. Para fabricar este otro, el primero, la masa que entra, lo único que debo hacer es seguir los mismos pasos que yo hice aquí para encontrar esto en la salida, tal cual. ¿Está? Y una vez que yo hago eso, voy a encontrar que el flujo de masa que entra entre delta T va a ser equivalente a menos la integral doble de densidad por velocidad relativa punto de A. Es decir, esto evaluado en el área de entrada. Me doy cuenta de que prácticamente la fórmula es idéntica. Lo único que los diferencia es el signo negativo. ¿Por qué en uno es positivo y por qué en otro es negativo? O en todo caso, este nos salió positivo haciendo el paso a paso, ¿no? ¿Por qué nos salió negativo este otro? El signo negativo obedece para compensar un hecho. ¿Qué hecho debo compensar? Cuando se hace el producto punto de B por DA, hemos quedado de que el ángulo teta tiene que ser el ángulo interno entre los dos vectores, ¿sí? Y entonces, en la salida, como en este caso, el ángulo teta es justo un ángulo interno entre los dos. Pero en la entrada yo tengo una velocidad así, y tengo el diferencial de área así. Entonces, este ángulo en realidad no es un ángulo interno, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo interno entre estos dos? A este le hemos llamado teta, pero este no es un ángulo interno. El ángulo interno en todo caso sería este otro que está aquí, ¿no? Este alfa, este sería el ángulo interno. Entonces, la fórmula debería ser velocidad relativa por diferencial de área por coseno de alfa. Pero justamente ese coseno de alfa no es otra cosa más que menos coseno de teta, ¿sí? Y entonces, por esta razón, el signo negativo aparece aquí para compensar el hecho de que este ángulo no es un ángulo interno. Y por eso, entonces, el flujo de masa que entra es idéntico en estructura, pero antecedido por un signo negativo. ¿Ya está? ¿Se perdieron o están en la jugada? Sí, sí, profesor, está bien. Todo bien, profesor. Ya, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que tengo la ecuación número alfa y este se le llama ecuación beta y este otro ecuación teta. Entonces es alfa, beta y teta en la ecuación asterisco. Y cuando se hace eso, se logra esta ecuación que está aquí en color amarillo, ¿eh?
Y esta es la versión integral de la ecuación de constante. Así es como la usamos para resolver problemas. ¿Está? Ahora también, en muchas oportunidades, los flujos de masas de entrada y de salida también se les puede resumir en una sola integral, ¿no? Y cuando se le resume, se le pone superficie de control. En lugar de área de entrada y área de salida, superficie de control. Recordemos que la superficie de control es la sumatoria de áreas de entrada más sumatoria de áreas de salida más sumatoria de áreas laterales, ¿no es cierto? Eso lo hemos dicho también en la clase anterior. Pero en este caso, a través de la lateral no hay flujo, por lo tanto no se considera, solo se consideran entradas y salidas. Por esta razón es que cuando se resume esta ecuación, se resume como superficie de control. Pero bueno, al margen de eso entonces, esta cantidad que ustedes ven por acá es el equivalente de rapidez con que la masa se acaba o disminuye en el volumen de control, y este es el flujo de masa que entra al volumen de control y este es el flujo de masa que sale del volumen de control. Ya es las mismas descripciones que tiene la ecuación básica. ¿Sí? Bueno, entonces, he querido hacerles este recuento, a pesar de que ustedes no van a trabajar este tipo de situaciones, sino vamos a trabajar la versión, como dije, la versión escalar, ¿ya está? Entonces no vectorial, ni mucho menos integral, así que, pero igual, ustedes tienen que saber de dónde sale la ecuación, ¿ya? Y solamente en esta oportunidad me he tomado la molestia de hacerles ese proceso contado. En todo caso, ustedes más adelante vayan a mirar la resolución que está en la separata, ¿no? Ahí lo van a tener con más detalle tal vez. Listo. Ya tengo la ecuación. Ahora lo que debo hacer es cómo lo uso. Para usar esta ecuación tenemos muchos casos particulares que tenemos que examinar. Voy a desarrollar cada caso ahora para cómo se han logrado estos resultados, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice este resultado? Un caso particular es el siguiente, miren. Primero les ilustro sobre el caso y después vamos a ver cómo sale esto. Un caso particular muy común es que trabajemos con volumen de control indeformable y fijo a la vez. ¿Qué significa volumen de control indeformable? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el significado de un volumen de control indeformable? ¿Volumen constante? Volumen constante, ¿no es cierto? El volumen del volumen de control es constante. Esa es su descripción matemática, ¿sí? ¿Y fijo qué significa? Que el volumen de control no tiene velocidad con respecto a un observador que está en tierra, ¿no? Entonces, volumen de control fijo significa que la velocidad del volumen de control es cero, ¿se acuerdan? Y por tanto, velocidades absolutas y relativas son la misma cosa. Eso significa fijo. Miren, todas las implicancias matemáticas, ¿no? Ya está. De esto, entonces, este es el caso más común que nosotros utilizamos en mecánica de fluidos, o tenemos en mecánica de fluidos, y por eso reviste mucha importancia. Cuando esto ocurre, cuando tengo un flujo de fluido fluyendo al interior de un volumen de control indeformable y fijo, si nosotros consideramos que el flujo de este fluido es incompresible, es decir, ρ constante, entonces la ecuación esta de color amarillo, que es la de conservación de masa, se simplifica a una ecuación como esta. Y acá se lee, acá se lee, ¿eh? Caudal que entra es igual a caudal que sale. La misma situación que hemos visto antes, ¿no? Lo que entra tiene que salir. Así de simple, ¿no? ¿Se acuerdan del juego que hemos hecho antes? Entra C, sale C. Es la misma situación, ¿no? Lo que ingresa en términos de caudal es lo que tiene que salir. Este caudal acá es un parámetro del flujo que, como más luego lo vamos a ver, equivale al producto de velocidad por área. ¿Ya? O si quieren, este caudal que ustedes ven por acá, Q, equivale a lo que nosotros conocemos desde la escuela, volumen entre tiempo. Se llama caudal volumétrico. ¿Ya está? Cantidad de fluido en volumen que cruza una área en un cierto tiempo. Eso es el caudal. Y ahora, dice,
encontramos esta ecuación, ¿no? Pero si además de considerar flujo incompresible, se considera que el flujo es uniforme, es decir, que, por ejemplo, la velocidad es constante en una determinada área, tanto en la entrada como en la salida, entonces esta misma ecuación tiene este equivalente, ¿ya? El caudal de entrada va entrada por área de entrada y el caudal de salida vale velocidad de salida por área de salida. Ahora, si se comparan estas dos ecuaciones, esta con esta, es obvio que el caudal volumétrico se expresa así, ¿no? Caudal es la velocidad por área. Esta ecuación es la que hemos venido utilizando nosotros desde la física, ¿no? Desde colegio nos enseñaron esta ecuación. Pero esta ecuación solo es válido para un caso particular. ¿Y cuál es ese caso particular? Pues que el volumen que estamos analizando sea indeformable y fijo, es decir, que no se mueva, y que el flujo sea incompresible y además uniforme. Eso significa. ¿Uniforme qué significa? Significa que todas las partículas de fluido, por ejemplo, que están atravesando esta área de entrada, todas tengan la misma magnitud de velocidad, ¿sí? Eso significa flujo uniforme. Y entonces se representa con una única velocidad llamada V sub E, velocidad a la entrada. ¿Ya está? Nosotros sabemos, por ejemplo, que en esta tubería las velocidades no son constantes, ¿se acuerdan? Sino que obedece a una distribución, por ejemplo, una distribución parabólica. Pero el flujo uniforme consiste justamente en idealizar que las partículas de fluido se mueven todas a la misma velocidad. Entonces, en ese caso, la ecuación que utiliza es esta. Ahora, tenemos el otro caso también que es bastante común. El volumen de control sigue siendo inestable y fijo, pero ahora el flujo ya no es incompresible, sino se considera permanente. ¿Está? Permanente, que significa no necesariamente incompresible. Permanente, ya saben ustedes, significa que nada cambia con el tiempo, no todas sus propiedades permanecen constantes en el tiempo. Entonces, cuando se desarrolla la ecuación esa de color amarillo, se llega a una ecuación como esta. M.E igual a M.S. El término M. que aparece en la fórmula se denomina flujo de masa. O de lo contrario, se llama caudal en masa. O si quieren, simplemente caudal másico. ¿Sí? Se diferencia del otro caudal porque el otro es caudal en volumen. Esto es caudal en masa. El caudal en volumen es volumen entre tiempo, ¿no? Y su unidad sería, por ejemplo, metro cúbico por segundo, ¿sí? La unidad del caudal volumétrico. ¿Y cuál es la unidad para el caudal másico? Esto es masa entre tiempo. Entonces su unidad sería kilogramo entre segundo. ¿Sí? Es la diferencia. Este mide el caudal en términos de masa y este otro mide el caudal en términos de volumen. ¿Ya está? Bueno, si además de flujo que es permanente se considera uniforme, entonces esta misma ecuación equivale a esta. Y de acá se desprende que el flujo de masa se puede escribir también de este modo, miren. Densidad por velocidad por área. Así como lo ven acá, densidad por velocidad por área. O lo que es lo mismo, ya que conocemos que velocidad por área es caudal, también se puede poner densidad por caudal volumétrico. ¿Sí? Entonces, estas formulitas son las que más vamos a utilizar nosotros, es decir, ustedes, a la hora de resolver problemas. ¿Ya está? Entonces, la idea es esta. Les pregunto, ¿quieren que les muestre cómo se logran esas fórmulas o ustedes ya lo quieren leer en el cuaderno? ¿Qué explica el profesor bonito? Quieren que les explique bonito dónde sale, ¿ya? Perfecto, entonces lo voy a hacer. Vamos a analizar el caso, ¿eh? Utilizando la ecuación. Se van a dar cuenta que no es nada extraordinario, todo es bien facilito de hacer. Ya. Entonces, examinamos este flujo, ¿no? Volumen de control indeformable y fijo. Listo. Ya sabemos, entonces, que voy a poner las condiciones matemáticas acá. En relación al volumen de control, cuando decimos que es indeformable, entonces el volumen de control indeformable significa que el volumen del volumen de control es constante, ¿sí? Volumen del volumen de control es constante. Yo lo simbolizo así.
Recuerden que la V con una rayita es volumen para mí, ¿no? Y ahí es fijo, como ya dije antes, significa que la velocidad del volumen de control es 0. Y entonces la velocidad relativa convierte en absoluta, es decir, son misma cosa. Y listo. Y ya está. Si tenemos en cuenta esta ecuación, miren, entonces la ecuación de conservación de masa, la integral, se representa así: derivada con respecto al tiempo de la integral de la densidad por el diferencial de volumen, medido esto en el volumen de control, como menos la integral de la densidad por velocidad punto dA en el área de entrada, menos integral de ρ por B punto dA en el área de salida. Así es como se convierte, se cambia la ecuación. Y ahora lo que quiero ver es, lamentablemente, creo que no vamos a poder, ¿cuál es la diferencia con la fórmula general? Voy a tratar de disminuir la vista para que ver si se puede chequear las dos ecuaciones, ¿ya? La fórmula general es esta de color amarillo. Ahora sí, lo pueden ver, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula general y esta que he escrito ahora a continuación? ¿Qué diferencias hayan? Las triples integrales y las dobles. Sí, o sea, lo que yo hice fue ya no estar poniendo integral triple ni integral doble, ¿ya? Pero eso es solamente por comodidad. La operación matemática correcta es, si acá dice diferencial de volumen, acá debe ser triple. Si acá dice diferencial de área, acá debe ser doble. ¿Ya está? Eso es lo correcto matemáticamente. Pero yo, para no estar haciendo mucho esfuerzo, solamente pongo una integral, ¿ya? Pero ya con la conciencia de que si acá hay diferencial de volumen, esta es una integral triple. Y si acá hay de A, esto debe ser una doble. ¿Ya está? Es solamente practicidad. Pero aparte de eso, ¿qué más encuentran? ¿Qué otra diferencia encuentran? Lo de la velocidad relativa, profesor, no hay ese subíndice. Claro, ya no le puse velocidad relativa. Esa es la otra cosa, ¿no? Importante. Sino que simplemente, en alusión a lo que yo leo acá, cuando el volumen de control es fijo, velocidad relativa y absoluta son la misma cosa, hago uso de esto. Prefiero no trabajar con velocidad relativa, sino con velocidades absolutas. ¿Ya está? Entonces, esto me faculta escribir esto así. A partir de ahí, entonces, ahora debemos fijarnos en las características del flujo. Por un instante, supongamos, como dice acá, el caso 1A. Caso 1A a partir de acá. ¿Ya está? Este es el caso general, caso 1, ¿ya? Un caso particular del volumen de control indeformable y fijo. Entonces, el caso 1A consiste ahora en imaginar el flujo. ¿Cómo voy a suponer el flujo? Si yo supongo que el flujo es incompresible, entonces estoy asumiendo lo siguiente, ¿ya? De que la densidad del fluido a lo largo de la tubería es constante. Rho, Rho y Rho. Y esto es una constante. ¿Está? Eso es lo que estoy asumiendo. No importa cuál sea la forma de la tubería, la cosa es que durante todo el movimiento de las partículas de fluido, la densidad tiene el mismo valor. Eso es incompresible. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar ante una idea de flujo incompresible? Lo que debo hacer ahora es resolver cada lado de la ecuación. Y vamos a resolverlo. Empezando primero por el término este de la izquierda, ¿ya? Voy a tomar el término de la izquierda y lo voy a empezar a resolver. Es derivada con respecto al tiempo de esta densidad que está como un valor dentro de la integral, puede salir afuera por tratarse de una constante. ¿Están de acuerdo? Entonces quedaría así. Sale fuera y me queda integral del diferencial de volumen. ¿Ya está? Sin embargo, fíjense, esto, me olvido todavía del lado de la derecha, ya solo voy a tomar el lado este, ya el lado de la izquierda. Voy a desarrollar el lado de la izquierda. Entonces sigo desarrollando. Esto va a ser igual a derivada con respecto a TD, paréntesis, Rho por. Si yo integro el diferencial de volumen, ¿qué debo obtener a cambio? O sea, si sumo los diferenciales de volumen, ¿qué obtengo? ¿El volumen completo? El volumen.
Pues no, el volumen del volumen de control es lo que yo obtengo, ¿sí? El volumen total. Es como cuando yo tengo esta área, ¿no? Este es el área total y acá hay muchos diferenciales de área. Si yo sumo todos los diferenciales de área, ¿qué se obtiene? Pues se obtiene el área total, ¿sí? Lo mismo acá. En términos de volumen, si sumo todos los diferenciales de volumen, lo que voy a obtener es el volumen del volumen de control, el volumen total. Es decir, todo este volumen que está aquí de color gris. Listo. Pero acá me doy cuenta de un detalle. La densidad es constante. El volumen del volumen de control es constante. Entonces, si los dos son constantes, su producto también es una constante. ¿Están de acuerdo? Y si yo derivo una constante, ¿cuánto me debe dar? Aquí. Cero. Cero. Así que miren, anulo el término de la izquierda por estas consideraciones. ¿Está? Se anula completamente. Así que lo que me va a quedar es 0 es igual con el lado derecho de la ecuación. Ahora sí voy a proceder con cada término. Menos, la densidad puede salir fuera porque ya lo hemos declarado constante, ¿no? Y ahora me va a quedar aquí velocidad punto de A en el área de entrada. Y luego me va a quedar menos densidad por velocidad punto de A en el área de salida. Velocidad punto de A en el área de salida. Ya. Eso es lo que me queda. Ahora, esta densidad que está acá lo puedo cancelar con el 0. ¿Están de acuerdo? Si se cancela con el 0, ¿qué es lo que me va a quedar? 0 es igual a integral de, negativo acá. Y ahora, para no repetir lo mismo, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Voy a efectuar este producto punto. Este producto punto es así. Módulo de la velocidad. ¿Listo? Por módulo del diferencial de área. Por el coseno del ángulo que están haciendo estos dos vectores. Ahora, en esa tubería, yo tengo esta la tubería y acá está señalado el área de entrada. Entonces, miren, la velocidad ingresa así, pero el diferencial de área es así. ¿Qué ángulo están haciendo estos dos vectores? Velocidad con diferencial de área. 180. 180 grados. Entonces aquí debo poner por coseno de 180 grados. ¿Listo? Ahora menos, entonces en el siguiente término. Integral de, efectúo este producto, módulo de la velocidad, módulo del diferencial de área, por el coseno del ángulo que están haciendo estos dos vectores en la salida. En la salida de la tubería, es el área de salida, está acá. Entonces la velocidad es así. Y el diferencial de área también es así. ¿Qué ángulo hacen? 0. 0 grados. Así que acá pongo coseno de 0. ¿Sí? Listo. Entonces, si es así, miren, el coseno de 180 grados es negativo, menos 1. Con este menos 1 se vuelve positivo. Así que voy a tener así integral de velocidad por diferencial de área evaluado en el área de entrada. Y al otro lado voy a tener, por si acaso acá es en el evaluado en el área de salida. Menos integral evaluado en el área de salida de velocidad por diferencial de área y el coseno de 0 es 1 positivo. Así que se queda aquí, ¿no? Así es como se queda. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer cuando llego hasta un nivel de desarrollo como este? Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, miren. Puedo dejar que uno se quede a un lado y el otro pasa al otro lado de la ecuación. Así que lo que voy a encontrar es una ecuación como esta. Integral a través del área de entrada de velocidad por diferencial de área es igual a integral a través del área de salida por velocidad por diferencial de área. Esto es lo que yo encuentro. ¿Sí? Y hasta aquí podría llegar con el cálculo. Y fíjense entonces, a partir de acá en hidráulica consideramos lo siguiente, ¿no? Este término que está aquí, introducimos una definición. El término que está acá como integral de velocidad por diferencial de área en cualquier área que se dé, a este término le vamos a llamar Q y le llamamos caudal volumétrico. Ya está, ahí está la definición de caudal volumétrico, que ustedes no sé si ya lo sabían o no, pero en hidráulica a una integral como esta de velocidad por diferencial de área le llamamos caudal. ¿Sí? Listo.
Entonces, según esta definición, la ecuación que quedó arriba se puede escribir de este modo. Caudal que entra es igual a caudal que sale. ¿Listo? Y esa es la fórmula que les he mostrado acá directamente, ¿no? En este caso, aquí está, mire. QE es igual a QS. ¿Sí? Caudal volumétrico de entrada es igual a caudal volumétrico de salida. Y ahora, ¿cómo se llega a esta otra expresión? Eso es lo que les voy a enseñar a continuación. Miren, nos hemos quedado aquí. Ahí lo dejo esa ecuación y ahora voy a pasar por acá. ¿Qué pasa si además, por ejemplo, nos quedamos aquí, ¿no? ¿Y qué pasa si el flujo se considera, aparte de incompresible, se considera también, uniforme? Uniforme, ya les expliqué antes, que consiste en considerar que la velocidad es constante en el área, ¿no? Entonces, si la velocidad es constante en el área, a partir de esta ecuación yo puedo hacer esto, ¿ya? Sacar a esta, aquí, ¿no? Perdón, en esta ecuación, no en esta, sino en esta. A partir de esta ecuación, entonces, yo puedo hacer esto. Esta velocidad que está aquí dentro de la integral lo saco fuera de la integral. Entonces, pero al salir fuera de la integral va a salir como velocidad de entrada, porque estoy evaluando en el área de entrada. ¿Está? ¿Por qué lo saqué afuera? Porque acá lo estoy considerando uniforme. Y uniforme significa que la velocidad es constante en su área. Por eso sale fuera. Y me quedaría integral de dA. Otro lado que va a salir. Esta velocidad lo considero también constante en su área y puede salir afuera. Y por lo tanto, al salir se llama BS ahora, velocidad salida. Y por la integral del diferencial de área evaluado en la salida. ¿Está? Y ahora fíjense, una vez más, ¿a qué es igual la sumatoria de diferencial de A? Es el área total, ¿no es cierto? El área total, así que BE por AE, ya se formó BE por AE. Y al otro lado será BS por, y esta de integral de todas las diferenciales de área es el área total de salida. Y ya se formó entonces la siguiente ecuación, que es BE por AE igual BS por AS. ¿Ya está? Que es esta ecuación que está aquí. BE por AE igual BS por AS cuando se considera flujo uniforme. Y ahora sí viene la comparación entre estos dos, ¿no? Si yo comparo esto con esto, entonces también debo llegar a esta ecuación, ¿no es cierto? En general, caudal se escribe como velocidad por área. Ya es lo único que falta escribir acá. Y con eso ya está demostrado lo que dice ahí, ¿no? Voy a comparar entonces esta ecuación que tengo aquí con esta otra ecuación que está por acá. Si se comparan los dos, entonces de ahí sale la versión general. En general es igual a el producto de velocidad por área. Puede ser evaluado en la entrada o puede ser evaluado en la salida. ¿Ven? Y esta ecuación que nosotros manejamos al derecho y al revés en físico a veces, dependiendo de si lo hicieron o no. Ya está, pero el origen de esa fórmula es este proceso que les acabo de señalar. ¿Listo? Listo, entonces. ¿Alguna consulta, alguna interrogante, no sé, duda, algo que no hayan entendido? ¿Qué opinan? Profesor, esa fórmula integral es el teorema de transporte de Reynolds aplicado a la masa, ¿no, profesor? Sí, es lo mismo. Después de ver que sí, con el transporte de Reynolds llegamos a esta ecuación en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Gracias. Me refiero a lo de las integrales. ¿Se han dado cuenta de que no he tenido que calcular ninguna integral doble, ni nada, ni triple, ¿no? Mucho menos triple. Solo he hecho interpretaciones, flujos, ¿no? Si el flujo es incompresible, ρ constante, así que facilito, sale fuera y se cancela y se desaparece. Si el flujo es uniforme, velocidad constante y permite salir de la integral, ya está, no me hago gran problema, miren. Así que se desarma en un 2×3 la ecuación integral. Se churretea, ¿listo? Y no significa nada, solo me ha asustado nada más. Esta es una de las ecuaciones más bellas que conozco, ¿no? Me gusta cómo se presenta, ¿no? Elegante, bella, linda, pero amenazadora, ¿no? Oh, se lo miro así, no, si es que yo lo veo por primera vez, pucha, ¿cómo se resuelve eso? No sé, me asusto. ¿No es cierto?
Y ya, entonces, pero ya se dan cuenta ustedes que en realidad nada, ¿no? Es de lo más elemental. Ya. Veamos este último caso y con eso cerramos el cálculo, ¿eh? O al menos lo que a matemáticas se refiere. ¿Qué pasa ahora cuando mi volumen de control, una vez más, tiene las mismas características? Es decir, es deformable y fijo, pero ahora era permanente y que no necesariamente es incompresible. Entonces, ¿cómo es que se llegan a estas ecuaciones? Se van a dar cuenta que el proceso es idéntico, ¿no? Y lo voy a hacer más rápido aquí, vamos a ver. Partimos de esta ecuación una vez más. Esta ecuación es válida, donde está la primerita, aquí, de esta ecuación de color celeste. De aquí partimos para el otro caso. ¿Está? Recuerden que este grada solamente con consideraciones del volumen de control. Y a partir de ahí se desarrolla el caso 1A que dice flujo incompresible. Entonces yo desarrollaré un caso flujo 1B, caso 1B, que sea flujo permanente. No incompresible, permanente. Entonces en ese caso, ¿qué significa flujo permanente? El llamado flujo permanente significa que nada cambia con el tiempo. Es decir, cualquier de T debe ser cero. Eso significa derivada de cualquier parámetro con respecto a T debe ser cero. Y resulta, oiga, pero acá justo veo una derivada con respecto a T, miren. ¿Dónde veo una derivada con respecto a T? Aquí está, derivada con respecto a T de la masa. Esto es la masa, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Si cerrar de ojo digo, ¿saben qué? Por este criterio, esta derivada con respecto a T debe ser cero. Y listo. En un ratito, sin el cálculo como lo hice acá, ¿no? Acá tuve que hacer cálculo para decidir que es cero el término, pero acá no. De frente, por condición de flujo permanente, cualquier derivada con respecto a T debe anularse. Listo. Entonces me toca trabajar solamente el lado este de la ecuación. ¿Y cuál voy a tener así? Miren. Integral de ρ por B por diferencial de A, positivo acá, evaluado en el área de entrada y negativo en el área de salida. Rho B por dA en el área de salida. Ahora, ya hice, he simplificado dos pasos para hacer eso, ¿ya? Quiero ver si ustedes lo logran descifrar. Primero, ¿por qué positivo acá? ¿Qué ha pasado en primer lugar? ¿Qué hice para tener de esta expresión, para tener esta? ¿Qué hice? Por eso los ángulos están relacionados con el ángulo que se forma entre los vectores, ¿no? No, en todos los casos, lo que yo hice, fíjense, es desarrollar el producto punto. Desarrollé el producto punto en la entrada, pero en la entrada ya sabemos que es coseno de 180, negativo, ¿no? Ese negativo con el negativo de la fórmula lo volvió positivo. En la salida yo ya desarrollo también el producto punto de B por dA y sabemos que el ángulo es 0 y su coseno es 1 y por lo tanto el signo negativo prevalece acá, permanece. Pero lo que deben darse cuenta también es de que en esta oportunidad yo ya no saqué afuera la densidad, porque la densidad no necesariamente es una constante ahora, ¿no? ¿Sí? La densidad puede ser variable. En antes la densidad salía afuera porque la premisa era flujo incompresible, pero ahora ya no es la premisa flujo incompresible, por tanto no sé cuál es el comportamiento de la densidad y por eso se quedaba adentro. Entonces lo máximo que puedo hacer aquí es, otra vez, es hacer que uno de los términos a la izquierda y el otro se quede en la derecha. Entonces tengo una ecuación como esta. ¿Listo? Y ya está. Cuando llego a una ecuación como esta, si quiero seguir avanzando, debo entonces introducir otra definición. ¿Y cuál es esa definición? Que cada vez que yo vea una integral de densidad por velocidad por diferencial de área, a esta ecuación matemática la simbolice m punto. ¿Listo? Y este m punto se llama flujo de masa. O si quieren también, como les escribí antes, se llama caudal másico, ¿no? Listo, ahí está. Es una definición, por si acaso, ¿no? Así que en base a esta definición y fijándome en lo que yo dejé arriba, entonces se cumple la siguiente expresión. Flujo de masa que entra es igual a flujo de sale, ¿sí?
Esta es la expresión que aparece en la diapositiva. Por acá. Aquí está, ¿eh? Flujo de masa que entra es igual a flujo de masa que sale. Si quiero lograr este otro equivalente que está acá, entonces lo que debo hacer, si el flujo es uniforme, otra vez, ¿no? Como lo hice en el incompresible, también lo puedo hacer en el permanente. ¿Y qué tal si el flujo, entonces, si es uniforme? Si el flujo es uniforme, entonces todas sus propiedades son constantes en cada área. Está ahí a partir de esta expresión, entonces la densidad puede salir afuera, pero al salir sale como ρe, densidad de entrada. La velocidad sale afuera y se queda como velocidad de entrada. Y el diferencial de área se queda así, evaluado en el área de entrada. Lo mismo, la densidad en el área de salida puede salir afuera porque es uniforme, ρs. La velocidad sale afuera porque es uniforme, v, y me queda el diferencial de área en la salida. Y así que también ya sabemos que esas integrales no son otra cosa más que de entrada, por un lado, y por otro son salida, ¿no? O es el área de salida. Y miren, ya logré entonces la segunda fórmula. ¿Sí? Y ahora sí comparo. Si comparo estas dos ecuaciones, comparando estas dos, entonces claramente llego a una fórmula general que dice que el flujo de masa también se puede escribir como densidad por velocidad por área. O lo que es lo mismo, densidad por caudal. Y ya está, de ese entonces queda demostrado lo que he puesto yo acá directamente en la diapositiva, ¿no? Estas ecuaciones, que son las que ustedes van a utilizar para resolver problemas. ¿Ya está? Simplemente ustedes cuando quieran resolver un problema, tienen que identificar condiciones para el volumen de control y para el flujo. Una vez que tengan identificado las condiciones del volumen de control y del flujo, ya van a saber si van a aplicar esta ecuación o esta otra que está aquí. Con un ejemplo que les voy a hacer, van a darse cuenta de ello, ¿no? Ya. Este caso también es bonito. Ya les voy a ilustrar en este caso. Solamente les voy a ilustrar en dos casos, ¿ya? Cómo tratar cuando tenemos acá variación de masa en el volumen de control. Cuando el volumen de control es deformable, ¿qué pasa acá? Necesito habilitar espacio aquí para ver el siguiente caso. Mientras voy borrando, coméntenme, ¿les ha parecido fácil o difícil? Interesante, profesor. Comprensible. Comprensible, ¿no? Bastante comprensible. Sí, pues es interesante también. O sea, si nos gusta la matemática, pues esto es mantequilla para nosotros, ¿no? Estamos ahí, chocolate para nosotros, si nos gusta. La cosa va a ser en los problemas, profe. Pero los problemas no, también son sencillos, vas a darte cuenta, ¿eh? O sea, si tú comprendes bien los términos, los problemas son cosa de nada, ¿eh? Profesor, en cuanto al producto punto, ahí comprendí que el ángulo va a depender de los dos vectores, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué casos el ángulo ya no sería cuadrantales, sino... Mírame, por ejemplo, buena pregunta esa que tú haces, ¿eh? Yo tengo esta tubería, ¿no? Por conveniencia se toma la acción así. Está perpendicular a las paredes, por conveniencia. ¿Por qué? Porque un diferencial de área para una línea como esa es paralelo a la pared, ¿es de acuerdo? Y también sabemos que el flujo se mueve paralelo a las paredes, así la velocidad es así. Pero eso es por conveniencia. ¿Y qué tal si yo no quiero ser convenido? Es decir, para mí el área de entrada lo tomo así, porque se me antoja. Y acá tengo un angulito, no voy a poner el ángulo alfa, por decir. Entonces, la velocidad seguirá siendo así, pero el diferencial de área va a ser así. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Y ahora este ángulo que está aquí, esto es alfa. ¿Estás de acuerdo o no? ¿O es? Sí es. Sí es alfa, ¿no es cierto? Este es alfa. Sí. Entonces, ahora sí voy a tener el valor de evaluar cuál es el ángulo para poder hacer el producto B por DA. ¿Ya está?
pero es más conveniente para nosotros, para no preocuparnos por esto, tomar siempre las secciones perpendiculares a la velocidad. Siempre es conveniente. Y en un problema siempre voy a tener, o sea, siempre voy a tener que usar eso en los problemas. ¿Cuál? Porque he visto, profesor, en un libro que el tipo de problemas se basa a mi pregunta, ¿no? De que el libro lo tomó así y sí es un poquito más complicado y un poquito más de matemática. Es un poquito más de matemática, pues, ¿sí, pues? Porque para evaluar el caudal tú tienes que tomar la velocidad que es perpendicular, pero tú tienes que tomar la velocidad que resulta paralelo al diferencial de área. Entonces, para el caudal, no es esta velocidad la que vas a tener que usar, sino la componente de esta velocidad en dirección al dA. Esta como velocidad es la que tienes que usar, y que no es otra cosa más que velocidad por coseno de alfa. ¿Sí? El caudal es B coseno de alfa multiplicado por el área. ¿Sí? Y por esta área, y esta área inclinada es más difícil de sacar que esta área perpendicular. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque esta área que usted aquí vale pi r cuadrado, y en cambio esta área vale. Tendrías que calcular primero cuánto vale este radio inclinado. ¿Sí? Y entonces, ves, es más complejo si yo tomo una sección como me da la gana. Mejor es siempre, por conveniencia, tomar el área de tal modo que el diferencial de área y la paralelos entre sí. Y con eso me evito un dolor de cabeza innecesario. Ya, listo. De nada. Ya, entonces vamos a analizar es ya muy bonito también. El volumen de control es deformable y fijo. Aquí les pongo un volumen, una cisterna, un tanque elevado de esos que tenemos para almacenar agua, ¿no? En su interior hay una masa de agua, digamos hasta aquí. ¿Sí? Acá está lleno el tanque, entre comillas, lleno hasta acá. Es decir, una cierta masa de agua, como lo está en la figura acá, ¿no? La masa celeste es la cantidad de líquido de agua que hay en este tanque, ¿ya? Y hay una especie de sobrante hacia arriba, ¿no? No he achurado acá. Ya. La cantidad de fluido que está contenido en este depósito tiene una altura h. El tanque tiene una área de base constante, que es esta área de base, hasta que simbolizamos como área A. ¿Eso? Es una área que es constante, es un círculo, ¿cierto? Pero es constante, ¿ya? Y te le voy a llamar A. Listo. Entonces, ¿cómo se hace este tratamiento? Miren, ¿y qué cosa es dH entre dt? Eso lo vamos a saber en el transcurso del desarrollo. En principio, volumen de control, acá voy a poner condiciones. Volumen de control deformable significa que el volumen del volumen de control es variable, no es constante como en el indeformable, es variable. Volumen de control fijo, una vez más, significa de que la velocidad relativa es igual a la velocidad absoluta. Listo. Teniendo en mente eso, una vez más, la ecuación de la conservación de masa queda así, derivada con respecto a T de la integral de densidad por diferencial de volumen, igual con menos integral de densidad por velocidad por diferencial de área. ¿Sí? Menos integral de ρ por velocidad punto diferencial de área. ¿Listo? Evaluado en la salida. ¿Qué es lo que he logrado con esto? ¿Qué he hecho? Lo único que he cambiado con respecto a la ecuación de Colorillo, a la general, es una vez más que las velocidades relativas de la fórmula han sido escritas como velocidades absolutas, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. ¿Se están de acuerdo? Nada más. No cambió nada más. Y ahora yo debo resolver esto. Para resolver esto debo, en primer lugar, fijarme. Este volumen de control que escogí acá, que es justamente este volumen que está aquí, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tiene? El volumen que yo escojo es esto, ya el de color celeste. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas identifican? 0 entrada y 1 salida. ¿Cuánto resume? Una entrada y una salida. Una entrada y una salida, no, incorrecto.
una salida y no, Una no salida hay entrada, nomás. no hay entrada. Solo tiene salida, ¿sí? No tiene entrada. No hay nada entrando por acá. ¿Se acuerdan de esto? Ya hemos jugado la vez pasada, ¿no? Entonces no hay entrada. Área de entrada no existe. No hay nada ingresando al volumen. Por tanto, esta superficie de arriba no se considera área de entrada. Solo hay salida a través de este agujero que está aquí en la parte inferior, ¿no? Que básicamente aquí sería la salida a la tubería que ustedes ven por acá, que es una tubería que baja hasta el piso y acá habría un área de salida. Entonces solo hay salida, por tanto yo puedo ya eliminar esta ecuación que está acá, la de la entrada fuera, no hay, no existe. ¿Listo? Bien, entonces solamente en resumen me quedaría derivada con respecto a T de integral de ρ por dB igual con menos integral de ρ por B punto dA. Eso es lo que me quedaría evaluado en el área de salida. Ya, ahora, si yo quiero, entonces, esto no sirve nada, esto no es nada, solo es área de salida. Ya, si yo quiero, entonces, seguir resolviendo esto, ahora debo poner condiciones para el flujo. ¿Sí? En general, entonces, considerando el flujo, vamos a considerar lo siguiente. Este flujo que está apareciendo acá, como es un flujo que está en superficie, cerca de la superficie de la Tierra, no está sometido a grandes presiones ni nada parecido. Entonces vamos a considerar que la densidad de una partícula de fluido cuando transita desde arriba hasta la salida permanece constante, ¿ya está? Y por lo tanto yo voy a asumir flujo incompresible. Flujo incompresible. Entonces, si el flujo es incompresible, ¿qué va a pasar? Ahora viene lo bueno. Cuando yo veo que el flujo es incompresible, es decir, la densidad es una constante, voy a evaluar esta parte, ¿eh? Derivada con respecto a TD. Esta densidad puede salir fuera de la integral y efectivamente lo saco y me queda por integral de dB. ¿Listo? Y al otro lado, ¿qué tengo? Menos, esta densidad sale afuera y efectúa el producto punto. Velocidad por diferencial de área. Y como estoy en la salida, ya sabemos que en la salida, entonces apropiadamente tomando un volumen de control, mire, perdón, este tanquecito que ustedes ven por acá tiene una sección de salida así, ¿eh? Así. Es circular, como pueden darse cuenta, ¿no? Es una salida circular, pero visto en plano, es esta recta, este es el área de salida. Entonces la velocidad es así. Velocidad de salida. Y el diferencial de área es así. Tomando un área que es justamente perpendicular a las paredes del tubo, ¿no? De tal modo que resulte perpendicular a la velocidad. Entonces, como ya saben, esto se hace a propósito, ¿no? Para no complicarnos en el cálculo. Y el ángulo que está haciendo aquí es 0 grados, ¿correcto? Entonces, coseno de 0 es 1 y por lo tanto el signo negativo se queda. Y esto evaluado en el área de salida. Y ya está. Ahora, seguimos. Esta derivada sigue otra vez derivada con respecto a TD. Densidad multiplicado por la integral del diferencial del volumen es el volumen del volumen de control. Así que se queda así. Listo. Seguimos en el cálculo. Esto es constante, entonces sale fuera del diferencial y se queda así. Esto se queda, ¿ya? Este volumen, recuerden, este volumen no puede salir fuera de la derivada porque el volumen ahora es variable, ¿no? Así lo hemos definido, miren, volumen variable, por tanto, no puede salir de la derivada, no sale fuera. Y entonces queda hacia adentro. Y la ecuación, una vez más, aquí vuelvo otra vez a escribir lo mismo, se queda así, ¿no? AS. Pero ahora sí ya me permite cancelar esta densidad con esta. Y lo que me va a quedar entonces ahora es lo siguiente, ¿no? Derivada del volumen de control con respecto al tiempo será igual con menos la integral de la velocidad por diferencial de área en el área de salida. Así es como me queda. Bueno, a partir de aquí yo puedo asumir flujo uniforme en la salida.
Si el flujo es uniforme en la salida, entonces la velocidad de la salida es Bs, es una constante en su área, ¿no? Constante en el área. ¿Listo? Y por lo tanto, esta ecuación se quedaría así. Derivada de el volumen de control con respecto al tiempo es igual a menos esta velocidad, ya puede salir afuera porque lo he declarado constante en esa área y por lo tanto se queda por de dA. Y ahora esto mismo sería así. Menos Bs por la integral de este diferencial de área sería igual a la salida. Así que lo que tendría es una expresión como esta. Y ya está. Todavía el lado izquierdo puede ser trabajable. Este volumen de control se puede escribir así, miren, el área de la base, que es un círculo, multiplicado por la altura, ¿no? Porque es un cilindro mi volumen de control. Así que queda por altura. Y entonces menos Bs por As. Lo entienden, ¿no? ¿Por qué es área por altura, no? Miren este volumen de control. Es un cilindrito. La base es esto, que tiene magnitud A, ya habíamos quedado. Y la alturita H, entonces es la altura del flujo del agua en ese volumen. Entonces queda así. Ahora, de estos dos términos, el área A es constante, así que puede salir afuera y solamente me quedaría así, dH entre dt. Y esto vale menos Bs por As. Por tanto, de acá yo puedo separar dH entre dt. Y esto sale a ¿cuánto? Menos Bs por As entre A. O si quieren ustedes un poco más ordenado, sería así. Sería menos el área de salida, que es una constante, dividido entre el área, que es otra constante, por la velocidad de salida. Ya está. ¿Sí? El área de salida es un agujero circular también, ¿no? Este es el área de salida, así que es constante. El área A, que es la base, también es una constante. Por eso los agrupo a ellos dos, ¿no? En un paréntesis. Y multiplicado por la velocidad de salida. Entonces llego a una ecuación como esta. Y aquí me toca interpretar qué es dH entre dt. Basado en lo que les hablé hace un ratito, ¿cómo interpreto? ¿Qué significa dH entre dt? ¿Razón de cambio de la altura? Razón de cambio de la altura en relación al tiempo. O si no, rapidez. ¿Rapidez de qué? Porque tiene derivada con respecto a t, es rapidez. ¿Rapidez de qué? ¿De la altura? Rapidez de cambio de la altura. Rapidez de cambio de la altura h. O si quieren también es la rapidez con que el nivel h aumenta o disminuye. Esto es, ¿ya? Rapidez con que el agua en el tanque baja o sube. En nuestro caso, ¿qué está pasando con el nivel del agua? ¿Está bajando o subiendo? ¿Aumentando o disminuyendo? Disminuye. Disminuye. Entonces, si ese nivel H disminuye, ¿qué signo debe tener esta derivada? Negativo. Negativo. Miren, cuando yo reemplazo valores, debo poner el valor negativo acá, porque esa es la única oportunidad que yo tengo de cancelar el negativo del otro lado. ¿Está? Porque si no hago eso, me puede salir una área negativa, una velocidad negativa, lo cual sería, ¿no es cierto?, incoherente. Entonces, al momento de que yo evalúo esto, me doy cuenta de que el nivel está disminuyendo. Entonces, esta cantidad, cuando la reemplace, debo ponerlo negativo para eliminar el menos del otro lado. ¿Ya está claro eso? Sí, porque nosotros hemos evaluado eso, ¿no? Si H disminuye, entonces dH entre dt debe ser negativo. Lo hemos hecho eso. Pues les dije, más adelante voy a usar estas ideas que estoy comentándoles ahorita. Aquí está. Aquí está, ¿no? Derivada de A con respecto a T. Si es negativa es porque A disminuye. ¿Ven? Listo. Entonces, si es así, ya tengo entonces una fórmula que me permite evaluar cuál es la rapidez con que el nivel del líquido en ese tanque está disminuyendo. ¿Está?
en un determinado instante, ¿ya? Por si acaso esto es para un determinado instante. Y ahora, pero a veces los problemas de este tipo de aplicaciones no necesariamente me piden cuál es la rapidez con que baja o sube el nivel, ¿no? Sino me dicen, por ejemplo, me pueden preguntar, ¿en cuánto tiempo, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se vaciará el tanque? Esto es, ¿no es cierto? Esto es más frecuente que me pregunten, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo se va a vaciar el tanque sote este? ¿Sí? Que tiene entonces, vamos a suponer así, ¿eh? Tiene una altura H, ya está, en general, eso es genérico, pero vamos a suponer que esto empieza en una altura, digamos que tenemos una altura, le voy a poner H mayúscula, ya está. H mayúscula es el tamaño inicial de esto. ¿En cuánto tiempo se va a vaciar toda esta masa de agua de una altura H? Esa sería una pregunta. ¿Y cómo resuelvo eso? ¿Por qué? ¿Cómo resuelvo? Bueno, es fácil, porque yo tengo aquí la ecuación de variación de nivel, ¿no? Y esta ecuación me puede ayudar a responder eso. Solo que voy a hacer algo aquí, miren. Voy a traer este resultado al otro lado, ¿ya? Esta ecuación la voy a traer al otro lado para poder ilustrar qué hago. Se tiene entonces que derivada de h con respecto a t es igual a menos el área de salida entre el área del tanque por la velocidad de salida, ¿no es cierto? Entonces, aquí para poder resolver esta ecuación, yo debería separar variables y ponerlo así, miren. Derivada de h es igual a menos AS entre A por BS por diferencial de T, ¿sí? Estoy mandando esto al otro lado. Se quedaría así. Sin embargo, aquí no puedo integrar directamente. ¿Saben por qué? Porque yo no sé cuál es la característica de la velocidad de salida en relación al tiempo. No lo sé. Pero lo que sí sé es de la física que esta velocidad de salida también se puede escribir como raíz cuadrada de 2GH, como una primera aproximación. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Alguna vez les han enseñado a ustedes? Sí, profesor, de física. De física, ¿no es cierto? Esto es una condición ideal, ¿ya? Y es ideal por si acaso, no es correcta. Esto es solamente cuando consideramos que no hay fricción acá en este flujo, ¿sí? Es decir, cuando el flujo es no viscoso, sin fricción. Bueno, entonces esta formulita sale. Entonces yo puedo reemplazar esta velocidad aquí. Me doy cuenta que la velocidad en realidad no es una constante, ¿no? La velocidad no es una constante, depende de la altura. Y por lo tanto, entonces antes de que yo lo mande aquí a esto, o mejor dicho, esta velocidad puedo bajarlo acá. Y por lo tanto el diferencial de h sería así. 2GH, y ahora sí me queda menos AS entre A por diferencial de T. Y ahora sí la cosa ya pinta bien sencillo, ¿no? Ya puedo integrar entonces a ambos lados, ¿cierto? Cuando integro esto, acá me va a salir 1 entre raíz de 2g es una constante, sale fuera. Y me va a quedar integral del diferencial de h entre h a la 1 medio, ¿sí? Y esto es igual a menos AS entre A es una constante y me va a quedar integral de dt. Entonces aquí, 1 entre raíz cuadrada de 2gh. Este h es como si estuviera h a la menos 1 medio arriba, ¿no es cierto? Menos 1 medio más 1, ¿cuánto me da? 1 medio. 1 medio. Entonces se quedaría acá menos 1 medio más 1, h a la 1 medio, ¿no es cierto? Y dividido entre esto me sale dividido entre 1 medio. Entonces al dividir entre 1 medio me sale un 2 acá arriba. ¿Estoy bien? Sí, profesor. Ya. Listo. 2 veces h a la 1 medio. Listo. Y a este lado me sale menos AS entre A por el tiempo t. Pero no olvidemos que cada uno debe estar evaluado, está en sus respectivos límites. Para tiempo cero, la altura vale h. Y para tiempo t que estoy buscando, esta es mi incógnita, el nivel h vale 0. Así que ya está. Resolver esta ecuación ya es de lo más elemental, ¿no es cierto?
se puede ya fácilmente reemplazar. Entonces acá sería 2 entre raíz cuadrada de 2GH, no sé cuánto vale esto. No, perdón, 2 entre raíz cuadrada de 2G nada más, ¿no? 2 entre la raíz cuadrada de 2G sería entonces acá 0 menos H a la 1 medio menos H a la 1 medio a este lado igual a menos AS entre A por T. Y aquí ustedes ya despejan el tiempo, ¿no es cierto? Sería entonces A entre AS multiplicado por 2 entre la raíz cuadrada de 2G por H a la 1 medio. Y listo, ¿ya está? Para dar el tiempo solo necesitan saber cuál fuera la altura inicial, nada más, ¿no? Y las características del cilindro. Su área de salida y su área de entrada. Y ya está, miren, es tan sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, esta ecuación también sirve para analizar tiempos de llenado o vaciado total o parcial de los depósitos. ¿Qué digo parcial? De repente a mí me dicen, ¿en cuánto tiempo tardará en vaciarse desde esta altura H1 hasta una altura H2, por ejemplo, ¿no? No necesariamente vaciado total. Desde una altura H1 que es hasta acá, hasta una altura H2 que es hasta acá, ¿sí? Sin llegar a ser 0. También se puede, ¿no? Solamente debo cambiar los límites acá. ¿No es cierto? Para tiempo 0, altura H1. Para tiempo T que estoy buscando, altura H2. Y ya está. Y ya puedo resolver problemas de vaciados totales o parciales desde depósitos. El proceso es lo mismo, ¿ya está? Solamente hay que fijarnos en el momento de llegar hasta aquí, cómo es el volumen del volumen de control para poder reemplazarlo por este equivalente. El truco, cualquiera que sea el volumen de control, te puedo dar, por ejemplo, hay problemas, ustedes han visto, de una piscina, ¿no? La piscina, ¿en cuánto tiempo se llena una piscina? No sé si han visto problemitas como esos, ¿no? De una piscina que tiene agua, ¿sí? Acá está el agua. ¿En cuánto tiempo se va a llenar si tenemos un caudal entrante de tanto? ¿Sí? Ya, entonces esto de acá lo puedo hacer haciendo este tratamiento que ustedes ven por acá, igual siguiéndolo paso a paso, ¿sí? Así que ya está, esos son los casos típicos entonces de esta ecuación. No necesito más ustedes, ¿ya? Y lo que sigue a continuación es revisar los ejercicios. Pero como ya tengo hambre, y ustedes también supongo, lo vamos a dejar acá. ¿Estamos? Está pendiente la resolución de problemas. Mientras tanto, por ustedes vayan diciendo esto, ¿ya está? Vayan asimilando todo esto, revisen su separata, revisen este material, no sé si no me acuerdo si ya les colgué o no, y entonces ya estaremos listos para entender la resolución de problemas. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. De acuerdo, profesor. ¿La resolución de problemas va a ser la siguiente clase o va a ser...? No, yo creo que vamos a necesitar una clase extra. ¿Cuándo podríamos tomar esta clase extra? Profesor, la semana 12 es la PC, ¿verdad? Sí. Y justo estamos en la semana 10, creo. Estamos en semana 11. 11, ¿ves? Y la 12 ya necesitamos una fecha. Caramba. Lunes, así como la vez pasada, profesor. La vez pasada, tal vez. Fue un lunes, ¿no? Compañera. ¿Ha sido un lunes? Sí, profesor, Sí, fue un lunes. ¿Y a qué les parece el día lunes a las... Lunes 10:30? ¿Puede ser? A esa hora tenemos clase, profe, de sólidos. ¿Y la vez pasada qué hora fue entonces? Fue esa hora porque el profesor no podía hacer clase. Ah, ya. Lunes entonces a las... Wow. 2:30. Ya, 2:30, sí puede. Sí, normal, sí podemos. De acuerdo, profesor. De acuerdo. Y apunten por ahí. Delegado, ¿dónde está mi delegado o delegada? Ya, profesor, estoy anotando. Sí. Ya, por favor, hazme recordar, ¿sí? El día ¿El mismo día en la lunes, mañana o un día anterior? el día lunes en la mañana, mándame un mensaje, ¿sí?
Profesor, Ya, le recuerdo que tenemos recuperación, o que tenemos llámale como quieras, ¿no? Un recuperación o un seminario de clases a tal hora. Las ¿Ya fijas. está? Listo, las fijas, Sí, obviamente profesor. vamos a resolver las fijas. Listo, quedamos entonces. Voy a pasar a asistencia, chicos, y nos pasamos a retirar. Profesor, disculpe, entonces la evaluación va a ser solamente sobre conservación de masa, ¿cierto, profesor? No, no solamente eso, clasificación de flujos. Va a venir teoría También también. va a tener teoría, entonces, esta vez. Tiene teoría también. Gracias, Ah, profesor, por la pues sí. aclaración. Listo. Y Oh, entonces, ¿Va a a ver, venir con imágenes? hola, alguien preguntaba algo. Alania, manito arriba, por favor. Alania, ¿dónde está? No te veo. ¿Está aquí? Profesor, Sí, suba profesor, sí está levantando la mano. el apartado de los alumnos, súbalo con el ratón. Ya, pero escúchame, no, pero yo no, yo quiero que suban la mano, no la mano de like, porque no veo acá. Ah, ya, sí, ya, disculpe, ya entendí. Sí, exacto. Ok, ahora sí, ahora es donde se metió mi asistencia. Y acá está. Listo, entonces Alani está. Aliaga. Alba. Alba. No está. Arisa. Basaldúa. Cáceres. Casapía. Bien. Castro. Cuba. Ajá. Cuellar. Damaso. Ferrer. Figueroa. García. Hurtado. Junco. Loaiza. Cuellar, baja la mano, por favor. Loaiza no está. Hurtado. Ah, no, ya llamé. Ojeda. Quispe. Rimachi. Robles. Rojas. Saavedra. Sangay. Silva. Tincopa. Torres. Ucañán. Villegas. Y nadie más. Queda entonces. Listo, jóvenes. Vayan a almorzar. Buenas tardes con todos. Hasta luego, profesor, Gracias, gracias por profesor. la